Listo. Bueno, recordándoles que el que este fin de semana toca hacer el examen del capítulo 8 al 10, ¿verdad? Para que estén pendientes, que va a quedar habilitado ya ahorita, para que ustedes lo puedan hacer, ¿ok? No se les vaya a olvidar que queda habilitado ese examen hasta el día lunes, lo voy a dejar hasta el día lunes, por cualquier cosa. Siempre a la misma hora, siempre las 2 horas, para que estén pendientes. Sí, se escucha bien el audio, ¿verdad? Sí, todo bien. Ok, perfecto. Listo, entonces ya está habilitado para que ustedes lo tomen ahí en el momento que ustedes consideren. Ok, vamos a hablar un poquito ya sobre este día. Ya empezamos a hablar un poquito sobre lo que es el capítulo, el módulo del siguiente bloque, ¿no? Que es del módulo 11 al 13, que habla un poco sobre lo que es la parte de direccionamiento IP, ¿ya? Entonces ya vamos a hablar tanto de IP versión 4 como de IP versión 6. Voy a dejar un poquito la presentación en este aspecto y me voy a pasar pues directamente a ir haciéndolo aquí en un Excel. Vamos a ver, voy a compartir. Recuerden la vez pasada que hablábamos de las direcciones, se puede ver ya, ¿verdad? La pantalla. Sí. Ok. Recuerden la vez pasada que hablábamos de IP. IP, pues, es el protocolo de Internet, es el protocolo, uno de los protocolos que funciona en qué capa. ¿De qué capa es el protocolo IP? Capa 3. ¿Se acuerdan? Capa 3. Capa 3. ¿Ok? Del modelo OSI o del modelo TCP/IP. Oh, sí. OSI, está correcto. Entonces, IP es el protocolo, es uno de los protocolos que funciona o que está situado en la capa 3. ¿Y qué es un IP? ¿Qué se entiende por IP? Aparte de que es un protocolo de Internet. ¿Qué se entiende en sí? La identificación de un host, un La dispositivo. identificación de un host o de un dispositivo. Ajá. En la ¿Qué red. más? En la red, ¿correcto? ¿Qué más? Es un número que lo hace único a la red. ¿Es un número que lo hace único en la red? ¿Ok? ¿Qué otra cosa? ¿Qué más? ¿Habrá algo más por ahí? ¿Quiénes utilizan las direcciones IP? ¿Qué dispositivos? ¿Todos los dispositivos? ¿O solo algunos? Todos. Todo lo que están Todos, dentro de una ¿verdad? red. Todos los dispositivos necesitan una dirección IP, ¿sí? Pero en sí el router pues es el que trabaja con esos temas de las direcciones IP, más que todo por temas de, bueno, no solo el router, pero por ahí también los firewalls y esas también utilizan las IP, pues necesitan hacer filtros y esas cosas. Ok, mencionábamos que habían dos versiones, la versión 4 y la versión 6. Vamos a empezar con la 4 y después nos vamos a ir pasando pues a la 6. Pero podemos ir hablando un poquito de ambas, ahí vamos a ir metiendo ahí un poquito de versión 6. En el caso de versión 4, que es la con la que vamos pues, a hablar ahorita, versión 4 como tal, habíamos dicho que estaba, ¿cómo estaba formada, puesta esta dirección versión 4? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan cómo estaban? ¿Cuántos bits tiene una dirección IP versión 4? 32 bits 32. y 32 cada uno bits. tiene 8 octetos. Y cada uno
tiene 8. 8 ¿qué? 8 bits, ¿verdad? Que representan, ¿qué cosa? Un octeto. Este es un octeto, ¿sí? Recuerden que las direcciones IP versión 4 se separan por punto, ¿verdad? Un punto, un punto. Entonces, mencionábamos que, pues, esto es de 32. Una dirección IP versión 4 tiene 32 bits como tal. Están separadas por 4 octetos, los cuales quiere decir que en cada uno de los octetos que vamos a tener 8 bits, ¿verdad? Unos y ceros o combinación de ambos. También hablábamos la vez pasada de que como esa combinación del octeto, el número más bajo que vamos a tener va a ser tener todo, que todo esté en cero. 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Eso sería 0. Y el número más alto sería que todos estén en 1. 1. O sea que el número más alto, ¿cuál sería? 255. O sea que en cada uno de los octetos yo puedo andar en ese rango, entre un número entre 0 a 255, ¿verdad? 0, 255. 0, 255. Entonces, no me puedo pasar de eso. O sea, yo nunca voy a encontrar, recuerdan, lo que hablábamos, que nunca vamos a encontrar una dirección IP 300, 400, punto algo, punto esto, punto lo otro. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Muy bien. Sí, Ok. está bien. Sí. Perfecto. ¿Qué pasa con IP versión 4? ¿Qué ha pasado con IP versión 4? Bueno, IP versión 4 hace tiempo ya se agotaron las direcciones IP, ¿no? A pesar de ello, se establecieron diferentes mecanismos para tratar de que el agotamiento fuera pues muy rápido. Nunca se pensó que tantas cosas se podían conectar al tema del Internet y con este pues tema de lo que es el famoso IoT ha venido pues aquí a colapsar un montón de cosas, ¿no? Y por eso es que nace el tema de hiperversión 6, ¿verdad? Que ya es diferente, ya no son binarios, sino que son hexadecimales, ¿verdad? Ya no son 32 bits, son 128. Entonces, se asume que es una gran cantidad. Por ahí algunos mitos que dicen que por cada granito de arena en la Tierra hay una dirección IP. Ok, entonces, ¿cuáles fueron algunos de estos mecanismos que utilizaron para que las direcciones ipv 4 pues, no se agotaran tan rápido? Uno de ellos fue dividirlos en clases. Entonces, clase A, vamos a poner clases. Clase A, clase B, clase C. Y por ahí vamos a encontrar la clase D y la E. La D, si no me equivoco, y me confirma Serrano, a ver si era para el tema de multicast, ¿no? Y Sí, algunos eso es. protocolos, ¿verdad? Para Sí, los muy que bien. utilizan algunos, ¿cómo se llama? Ay, hombre, algunos protocolos de ruteo. Y el tema de la E, ese es para la D. Y la E eh, ya lo dejan pues para las empresas, estas instituciones que son como YANA, LACNIC, Aprendiz, etcétera, que son las que se encargan pues de hacer algunos tipos de pruebas, netamente para pruebas. Estas clases pues tienen sus rangos, ¿no? Tienen sus rangos. Y tiene, por ejemplo, desde la 0000 hasta la 127.255.255.255 son las direcciones que están para la clase A. Desde la 128.0.0.0 hasta la 191.255.255.255 están para la clase B y la 192.0.0.0.0 hasta la 223.255.255.255 están asignadas para las C. Bueno, dejo un espacio aquí porque ya les voy a explicar esto. Entonces, este es el rango de las direcciones que hay por cada una de las. Este es el rango general de las direcciones.
Ese es el rango de las direcciones IP. Para las clases, ¿no? Sí, esto ya está establecido. Esto no es un invento de Cisco, de Huawei o cualquier otra marca. Eso ya está establecido. Recuerden que anteriormente habíamos visto pues todas las instituciones que se encargan de todos los estándares y todo esto. Eso es ya algo establecido. Cada uno de estos rangos o cada una de estas clases pues también tiene su máscara, ¿ya? Su máscara por default. Es una máscara que ya está dada también, ¿sí? Eso ya está dado. Entonces, para la clase A, la máscara predeterminada o por default es 255.0.0.0. Para una clase B, es los dos primeros en 255, los primeros dos octetos y los últimos dos en ceros. Y para la clase C, los primeros tres en 255 y el último en cero. ¿Para qué es esto? ¿Para qué es una máscara? Una máscara lo que va a hacer prácticamente, así en pocas palabras, es determinarme el rango que yo puedo tener de direcciones o el rango que puede tener una subred, la cantidad de direcciones que puede tener dentro de esa subred, o sea, dentro de esa red. Eso es lo que hace la máscara como tal. Entonces, es fundamental la máscara porque es la que me va a determinar cómo vamos a estar en esa red, ¿ok? Esas son máscaras por default, pero ya vamos a ver que cuando empecemos a ver temas de zoneteo, esas máscaras pueden cambiar, ¿verdad? Y por ahí entra un tema de máscaras de longitud variable. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Listo. Sí, Oscar. Por aquí vamos a encontrar diferentes tipos de direcciones, ¿verdad? Yo estoy hablando aquí en general. Por ejemplo, aquí encontramos la 127, que es una dirección IP que se utiliza, por ejemplo, para comprobar cómo está el protocolo TCP/IP. Ya, es como un autochequeo. Ahorita estoy hablando en general. ¿Ya? Dentro de estas, voy a hacer un poquito esto más grande. Dentro de estos rangos, ¿verdad? Si ustedes se fijan, vamos a encontrar dentro de cada una de las direcciones como tal, vamos a encontrar porciones, ¿sí? Una porción de red y una porción de host, ¿ya? Entonces, para la clase A, la porción de red es el primer octeto. Los otros tres van a determinar a quién, al host, ¿ya? Igual acá, eso es lo mismo, ¿verdad? Y en la máscara, por eso la máscara aquí es 255. ¿Sí? Que es la porción de red. Ya vamos a explicar qué es la porción de red. En la clase B, los dos primeros octetos van a determinar la porción de red. Y los últimos dos, pues la porción de host. Lo mismo va a pasar con esto y con esto. Y en la máscara, miren, los dos primeros están determinando, pues, el tema de la máscara, de la red. Pues en la parte de la clase C, igual. Los tres primeros octetos me van a determinar la red y el último me va a determinar el host. Igual acá. Y lo mismo pasa con su máscara. ¿Sí? ¿Qué significa ese tema de la red y qué significa ese tema del host? Ok, el tema de la red, ese temita de la red, lo que va a hacer eso de acá, por ejemplo, en una clase B, eso de acá en una clase A, esto de acá en una clase C. Esta porción la va a ocupar los dispositivos intermediarios, en ese caso lo van a ocupar pues los routers. ¿Para qué? Para determinar por dónde mandar las rutas, ¿ya? En el caso de los routers, pues ellos van a determinar por dónde mandar una ruta en base a, pues, a lo que se esté llegando. Es decir, a mí lo que me interesa, va a decir el router, es qué valor llega en el primer octeto, qué valor llega en los dos primeros y qué valor llega en los tres primeros octetos. El otro, el resto, ¿verdad? De cada una de las clases, lo que me va a determinar es la máquina o el dispositivo en sí, ¿verdad? O sea, la impresora, el televisor, el teléfono, etcétera, etcétera.
Entonces, viéndolo de otra forma esto, podríamos decir que si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, un router, ¿verdad? Sí. Digamos que tenemos una conexión por acá con otro router y por acá con otro. Vamos a asumir que esta va a ser una 172.16.00 y que esta va a ser una 172.16.10. Aquí estoy poniendo una clase B. Y que aquí pues está un servidor al cual queremos llegar. Este va a ser la 172.16.0.10. Y aquí hay otro, una PC. Y que va a ser la 1. Ok, este va a ser la 1.10. Un ejemplo, ¿no? Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un dispositivo que está acá va a mandar un paquete que va con destino a la 172.16.1.10? O sea, el paquete va para esta computadora aquí. Cuando el paquetito llegue donde el routercito este de acá, ese router lo que va a hacer es buscar en su tabla de enrutamiento, que eso también lo vamos a ver más adelante, cómo es que hacen ese chequeo. Buscan en sus tablas de enrutamiento porque lo que hacen los routers es enrutar como tal, buscar el camino más rápido para llegar a su destino. Y va a buscar en su tabla y va a decir, ok, en mi tabla de ruta va a decir este señor, yo tengo aquí dos rutas. Una, que es la 172.16.00 y la 172.16.10. Entonces el paquetito que va es con el destino de 172.16.1.10, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? El destino, ¿verdad? Recuerden. Entonces va a venir el router y va a decir, ok, va a empezar a hacer comparaciones, ¿verdad? El router automáticamente ya sabe que esto es una clase B, ¿ya? Entonces va a venir el router y va a decir, ok, tengo un 172, si se parece con este que tengo acá. Tiene 16, si también se parece con este que tengo acá. Tengo un 1, aquí ya no. Entonces descarto esta ruta de acá porque no es por ahí. Ok, voy a ver lo siguiente. 172 igual, 172, 16 igual, 16, ¿sí? 1. Listo, sí, entonces el paquete, se fijan, perdón, en este caso es una clase B, solo va a chequear, disculpen acá, es una clase B, solo va a chequear los dos primeros octetos, ¿ok? Entonces va a determinar nada más si es una 172.16.0.16, o en este caso, vamos a cambiar esta porque me equivoqué aquí, mil disculpas, esta sería una 172, está metido a rollo que era una B. Punto 0.0, por ejemplo. Entonces, el router, como sabe que es una clase B, lo que le va a interesar es los dos primeros octetos, ¿ya? Los dos primeros octetos. Los dos primeros octetos. Lo demás no le interesa al router. Entonces va a chequear, 172 se parece con 172, sí. 16 se parece con 17, no. Ok, descarto esta. Y va la otra. 172 se parece con 172, sí. 16 se parece con 16, listo. Entonces va a ser el paquete, lo voy a enviar por este lado de. Entonces, si se fijan, no le interesan los otros dos octetos. Esto va a ser netamente para qué. Cuando el paquete entonces se envíe directamente al dispositivo. ¿Por qué? Porque lo que le interesa es mandar la red. Eso es como decir, yo quiero mandar un paquete para Miami, ¿no? Entonces el paquete llega a Miami, va a toda la dirección. Todo lo que va para Miami llega pues a Miami. Y de ahí se empieza a distribuir hasta que lleguen a su destino. Entonces eso es lo mismo que hace el router, ¿no? Va a chequear. Si fuera una clase A, entonces va a chequear solo el primer octeto, lo demás no le va a interesar. Si es una clase C, perdón, entonces va a chequear los primeros tres octetos. El último octeto no le interesa. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacen los routers para determinar cuál es el mejor camino a su destino. Claro, y eso hay una variedad de cosas ahí para determinar y tener sus tablas de ruta, ya sean estáticas o dinámicas.
Ingeniero, en este caso, debido como había puesto, si hay dos rutas que tienen, por ejemplo, como había puesto 132.16, ¿cómo elige el router cuál de las dos rutas va a enviar el paquete o lo envía a ambas? ¿Cómo se llama? Balanceo de carga, ¿verdad? Recuerden que uno dice habla un paquete, ¿verdad? Pero son varios paquetitos que van, porque van segmentados, ¿no? Recuerden el tema de datos, segmentos, paquetes. Entonces, lo que hacen ellos es mandan balanceo de carga. Si tienen dos rutas al mismo destino, pues pueden hacer balanceo de carga. O también, ¿verdad? Puede ser que una de las rutas sea nada más de respaldo, entonces no solo están mandando por una ruta y la otra no la van a mandar porque es de respaldo. Pero si tienen rutas iguales, usualmente lo que hacen es balancear la carga. Se mandan ciertos paquetes por un lado, ciertos paquetes por el otro y así están. Aunque la 1.10 esté en otra ruta. Sí, por eso, bueno, en este caso, como habíamos puesto 172.16, sí, aquí tendríamos que ver, en este caso ya no haría balanceo de carga, a menos de que tuviera un trámite aquí, ¿verdad? De que podría llegar a esa dirección. Correcto, sí, muy buena observación, porque habíamos puesto 0 aquí, ¿verdad? 0, 0. Sí. Y aquí, si usted te fijas, lo que va a hacer esto es que, pues voy a quitar esta y voy a volver a poner esta aquí. Ok, si tú te fijas, por ejemplo, el equipo lo que le interesa son los primeros dos octetos, ¿no? ¿Sí? Entonces él no le va a interesar lo demás. Lo demás no le interesa, entonces él puede hacer balanceo de carga. ¿Qué va a pasar acá? Y cuando el paquete llega acá, este puede empezar a descartar los paquetes, ¿sí? Pero usualmente, en este caso, no tendríamos una dirección 1.0, sino que se mantendría ahí la parte del 16, 17. El 18 sería el cambio ahí en 172.16, 172.17, 172, dependiendo de lo que se tenga. Entonces, en esos casos, entonces, sería como una mala práctica que las dos rutas tuvieran .16. Es que depende, por ejemplo, si tú tienes, voy a quitar esto mejor porque ya se está volviendo un poco, ok. Si tú tienes acá algo similar a esto, no es que sea mala práctica, sino que depende de para donde llegue. Ok, si tú tienes esto acá, podrías tener esto acá, ¿no? Y ambas rutas van a la 16, ¿no? A la 16. Entonces aquí hace balanceo de carga. Pero también podrías tener algo diferente, ¿va? Aquí no hay problema, ¿verdad? Si tienen rutas a las 172.16 ambas, porque el destino está aquí mismo. Pueden hacer balanceo. También podríamos tener algo diferente, ¿va? Algo diferente donde podríamos tener, vamos a ver, puedo tener un equipo por acá, otro por acá, otro por acá, aquí está mi destino, y puedo también tener esto por acá, ¿ya? Entonces puedo tener dos rutas a la 172.16, ¿sí? Entonces puedo mandar paquetes por acá o paquetes por acá. Eso va a depender mucho del protocolo que esté utilizando de ruta, bro. Si es un estático, si es RIB, si es OSPF, etc. Pero puede existir un balanceo de carga si mira que utiliza un protocolo donde le dice que ambos, para llegar al destino, es igual el costo, entonces puede utilizar ambos lados. Si no, solo utilizaría uno, dependiendo acá, ¿verdad? De cómo estemos estableciendo la ruta, solo utilizaría uno y el otro lo puede dejar de respaldo, por ejemplo. Sí, en caso de que este caiga, entonces el otro levanta. Entonces, en esta parte sí se podría funcionar sin ningún problema. Ok. Ok. Bueno, para eso entonces utilizan esas porciones, ¿verdad? La porción de host y la porción de red y la porción de host. Para eso se utiliza, la porción de red lo utilizan los routers, ¿verdad? Para poder llegar a su destino. La porción de host, pues, la utilizan ahí con el tema de las tablas ARP, que creo que eso lo explicaba la vez pasada Alejandro, ¿verdad? Que es la combinación entre ¿cómo se llama? Entre una dirección IP y una MAC para poder llegar, que el paquete llegue a su destino. Aparte de esto, cada una de estas clases como tal
las clases como tal, entonces vamos a tener direcciones públicas y privadas, ¿ya? Esas direcciones públicas y privadas es, por ejemplo, nosotros tenemos acá una institución, ¿no? Qué sé yo, la UNAM, ¿sí? Y por el otro extremo, digamos que está Hondutel, ¿ok? Y por acá, pues, está la nube. Entonces, dentro de las organizaciones, yo voy a poder utilizar direcciones IP privadas. Ya vamos a ver los rangos de los privados. Yo puedo decir que voy a tener una 10, punto, por acá voy a tener una PC que es la 10.1.2.3, por ejemplo, ¿sí? Y en Hondutel incluso puede existir otra que sea, otra dirección IP que sea la 10.1.2.3. Y por allá otra empresa puede tener la 10.1.2.3 y otra, y bueno, infinidad de empresas pueden tener la misma dirección, ¿sí? Ahora, internamente, yo no puedo tener dos PCs o dos dispositivos que puedan tener la misma dirección IP. Eso internamente, dentro de la institución, no puedo tener eso porque me va a crear un conflicto de direcciones IP. Entonces no voy a poder tener eso. Y lo mismo va a pasar con Undutel, lo mismo va a pasar con cualquier otra organización. Esas direcciones IP las voy a manejar dentro de la organización, ¿ya? Y están las direcciones públicas, que las direcciones públicas pues son las que nos arrendan los proveedores de servicios de Internet, o los famosos ISP. Estas direcciones públicas, como tal, pues son arrendadas, ya están establecidos tanto un rango de direcciones privadas como direcciones públicas. Voy aquí a hacer un ejemplo, voy a poner la 65.1.2.3. Y Hondutel por acá va a tener la 75, por ejemplo, 1.2.3. ¿Sí? Estoy inventando la dirección. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Digamos, si yo tengo un servidor, bueno, perdón, si está el servidor de Google y una de las PC que está dentro de la universidad dice, www.google.com, Google no nos va a ver con esta dirección. Google nos va a ver con la dirección que tiene la universidad. Entonces, en otras palabras, diría Google, ok, la UNAM me está solicitando, ¿va? O la dirección 65. Me está haciendo una petición. O cualquiera de las direcciones públicas que tenga la universidad. Igual, si una PC, por ejemplo, en Hondutel hace una solicitud, o vaya, hay alguien de acá que sea estudiante y va al servidor de la UNAM, entonces ese servidor no va a ver que es una petición de la 10.1.2.3, ¿no? Sino que va a ver que es una petición de la 75, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Las direcciones privadas son las que se manejan dentro de la organización y las direcciones públicas son las que se manejan entre organizaciones, ¿no? Es algo muy parecido, por ejemplo, dentro del país, pues nosotros utilizamos nuestra tarjeta de identidad, ¿ya? Pero si nos vamos fuera del país, ¿qué nos piden? El pasaporte. O sea, es algo parecido a eso es. Entonces, esas son las direcciones privadas públicas dentro de la organización para tener toda mi red lógica dentro de la organización. Yo tengo que tener direcciones IPs privadas. ¿Qué tipo de dirección IP privada? Pues eso va a depender mucho del rango, de la cantidad de dispositivos que yo pueda tener en mi red en la organización. Esta parte de acá, esta conversión de lo público, de lo privado a lo público o viceversa, lo hace el protocolo que se llama NAT, Network Address Translation, ¿verdad? NAT es el encargado de pasar direcciones públicas a privadas y de privadas. Que eso creo que por ahí más adelante se ve. No en este, no en este CCNA, sino que más adelante. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, todo bien. ¿Los demás estamos bien? Sí, Oscar. Perfecto. Entonces, aquí como vamos a ir avanzando, en IP versión 6, el NAT no existe. Desaparece. ¿Ya? ¿Sí?
Recuerdan que en la práctica ayer hablábamos del link local, ¿cómo se llama? Y de Unicast global, que son es algo similar, ¿verdad? La link local son las direcciones, haciendo una comparación nada más, pero no son privadas. Serían como esas direcciones privadas, ¿no? Y las únicas serían como las direcciones públicas. Ya la mayoría de direcciones IP versión 6 son públicas. Entonces, se elimina el tema del NAT. ¿Qué pasa con el NAT? De repente en las redes que utilizamos este tipo de mecanismo llevan un poquito más de retraso, porque si ustedes se fijan, no es que, ay, sí, se retrasa un minuto, 2 minutos, no, pero hay un tipo de retraso. ¿Por qué? Porque tiene que haber decir, ¿por qué este rango de direcciones, por dónde voy a salir, por qué dirección voy a salir, etcétera? Y después, por dónde lo voy a mandar, cuando regrese el paquete. Entonces, en IP versión 6 esto se elimina. Ahora, hay un tema aquí de NAT64, ¿sí? Pero NAT64 no es netamente para IP versión 6, sino que lo que hace es muy parecido, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, direcciones IPv4 y que llegan a una red que es una red que ya está con IP versión 6 o viceversa, ¿sí? Entonces, NAT64 lo que hace es convertir de direcciones paquetes que llegan de direcciones IP versión 4 a IP versión 6 o de 6 a la 4, ¿ya? Pero que quede claro, dentro de IP versión 6, una infraestructura de IP versión 6, no existe NAT, no existe el NAT. ¿Ok? Eso no es netamente de ipv 6, sino que solo es que hace la conversión, ¿verdad? Porque tenemos redes tanto de ipv 6 como de ipv 4. Así como redes que están manejando, como estábamos viendo ayer, que manejan el dual stack, ¿verdad? Que tienen tanto direcciones ipv 4 como ipv 6. ¿Ok? ¿Qué más? Creo que no me escapa nada aquí, ¿verdad? Hasta aquí el momento, Alejandro, estamos bien, ¿verdad? Todo bien, todo bien. Ok, perfecto. Ok, ¿cuál es el rango que tenemos acá de esas direcciones IP privadas? Y las privadas. En la clase A va desde la 10.0000. Está. Ok, ese es el rango de lo privado. ¿Ya? Lo demás sería público, ¿verdad? A excepción de algunas ahí, ¿verdad? Que tenemos como la 127, que ya está reservada para hacer ese tipo de chequeo en la TCP. Para la clase B tenemos la 172.16.00 hasta la 172.31.255.255. Ok, de la clase C, desde la 192.168.00 hasta la 192.168.0, perdón, 255.255. Vamos a ver si, por ejemplo, ¿dónde han visto esta famosa dirección? Bueno, aquí 0.0, puede ser 1, puede ser, pero una 192.168 algo. En los routers En los domésticos. routers. En los routers, ¿no? Fíjense que todos los routercitos que nosotros tenemos andan con esta dirección, ¿ok? Pero se preguntarán por qué anda con esta dirección y con una clase B o una clase A. Esto se debe a lo siguiente, y me pasó la máscara. Se fijan que en la máscara tenemos la última parte, que era la de los hosts, ¿sí? En una clase C, si yo paso esto a binario, ¿cuánto tendría? Tendría 8 bits, ¿verdad? O sea que esto sería un 2 a la 8. ¿Cuánto es 2 a la 8?
¿Cuánto es 2 a la 8? 56. 256. ¿Ok? 256. Esto me va a indicar a mí que yo voy a poder tener un máximo de 254 dispositivos. ¿Por qué? Porque a cada porción, a lo que me esté dando acá, yo le voy a restar 2. Siempre le voy a restar 2. ¿Sí? Esa es la cantidad de dispositivos que voy a tener disponibles. ¿Ok? Dispositivos, perdón, IPs utilizables o válidas. IP utilizables o válidas. Entonces, a lo que me vaya dando 2 a la tal, a la 8, 2 a la 16, 2. Entonces, le voy a restar 2. Y ya más adelante, cuando empecemos a sumetear, vamos a indicar por qué 2. ¿Ok? ¿Por qué tengo que restarle 2? O sea que la cantidad de dispositivos que yo puedo tener en una red van a ser 254. Entonces, ahora viene la pregunta. En esa dirección IP, usualmente que tenemos, que es una 198, 0 o 1 punto algo, ¿sí? Quiere decir que yo en esa red, lo máximo que puedo llegar a tener es 254 direcciones IP. O sea, que puedo llegar a tener 254 dispositivos conectados. ¿Llegamos a tener 254 dispositivos conectados nosotros en casa? No. No, ¿verdad? No. La verdad que no. Pero el estándar me da que va desde conectar un dispositivo hasta tener, aquí lo voy a poner, desde un dispositivo hasta 254 dispositivos. Entonces, si mi red necesita entre un dispositivo a tener 254 dispositivos, lo ideal es utilizar una clase C. Eso es lo ideal. ¿Ya? Quiere decir que si yo utilizo una clase B no va a funcionar y una clase A funciona. Funciona. Va a funcionar. ¿Ok? Va a funcionar. Entonces, no hay ningún problema con eso. Pero lo ideal es que tengamos una clase C. Eso es lo ideal. Lo que estamos buscando es lo ideal, lo que nos están diciendo. ¿Para qué? Para no desperdiciar tantas direcciones. Eso es lo ideal. Ok. Vamos al siguiente. Tengo un 255.0.0. Sería un 2 a la 16. ¿Cuánto es esto? 512. No. Es un poco más. 2 a la 16. Son como 65.500 algo, creo. $65,536. 65.536, ¿verdad? Ok. Esa es la cantidad de IPs que me da. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una red que me pasa a los 254, o sea, de 255 hasta 65.534, ¿verdad? Porque le voy a restar 2, recuerden. ¿Qué pasó? Ok. De 255 dispositivos conectados en una red hasta los 65.534, entonces quiere decir que yo necesitaría, y lo ideal es utilizar una clase B. Eso es lo ideal. Entonces si tengo una clase C no funciona. Sí, sí funciona, pero entonces el equipo trabaja más. ¿Sí? Y si tengo una clase A no funciona. Sí, también funciona, no hay ningún problema. ¿Verdad? Pero lo ideal, lo que estamos buscando es lo ideal. Que entonces sería una clase B. Voy a la siguiente, a la clase A. 2 a la 24. Aquí creo que son más de 16 millones, ¿verdad? Aquí son más de 16 millones, por ejemplo. Entonces, menos 2, ¿verdad? Entonces, si yo tengo algo después de 65.535 dispositivos hasta los 16 millones, tarará, restándole 2, entonces necesitaría una clase A. Eso es lo ideal. ¿Y si puedo utilizar una clase B? Sí. ¿Una clase C? Sí. ¿Verdad? Pero le va a complicar un montón. ¿Sí? Hay más recursos para el equipo,
En una clase B, pues, posiblemente, una clase C posiblemente no nos ajuste, etc. Entonces, lo ideal es utilizar una clase A. Es por esa razón que si ustedes se fijan, los dispositivos que traen los inalámbricos usualmente vienen en ese rango, ¿no? Entre una 192 y 168, 0, 1, etcétera. Ahí depende de la marca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van desde un dispositivo hasta 254. Eso tiene que ver mucho también con el equipo, ¿verdad? Es decir, ok, el equipo quiere decir que dice que aguantan 254, ¿no? Eso depende del equipo también, ¿verdad? Qué tan robusto sea el equipo, si va a aguantar, no va a aguantar, pues no se va a caer pues, con muchos dispositivos conectados. ¿Está claro esto hasta acá? Con los 3 megas de Tigo. Entonces, ¿estamos claros hasta acá? Sí. ¿Los demás? Ok, recuerden que esta parte no es algo que lo dice Cisco, ¿no? Eso ya está establecido por las diferentes organizaciones, o sea, ya es un estándar. Esto así se maneja, de esa forma. ¿Ya? De esta forma se maneja. Ok, ¿qué más me queda? ¿Qué más me queda? Entonces, cada vez que vamos a subnetear, vamos a utilizar esto. Vamos a utilizar direcciones privadas. Cuando vamos a subnetear dentro de la organización, vamos a utilizar esta parte. Es importante también determinar, por ejemplo, si ustedes vienen y están haciendo, están por primera vez o reorganizando el tema de la red en la empresa, y ustedes vienen y dicen, ok, vamos entonces a recursos humanos, vamos a ver recursos humanos, cuántos dispositivos tiene conectados acá. Recursos humanos le dicen, bueno, mira, aquí tenemos que alrededor de 50 dispositivos conectados, y recuerde que tienen que establecer pues, los celulares de los colaboradores, ¿verdad? Las impresoras, las cámaras que tenemos ahí de vigilancia, las computadoras, etcétera, ¿verdad? Todo. Recuerda que también a veces pueden venir invitados, entonces viene un tema ahí, ¿ya? Es importante ver ese crecimiento. Recuerden que las redes tienen que ser escalables, como hablábamos al inicio en los primeros capítulos. Tenemos que dejar una red escalable. Yo no voy a dejar la cantidad justa de direcciones IP para si recursos humanos, miren, no, 50 tenemos. ¿Y qué pasa si agregamos más equipos? No se van a poder agregar más equipos, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Entonces siempre hay que ir viendo ese tema de la escalabilidad, ¿no? Y priorizando un poco y decir, ok, si ocupan 50, yo puedo dejar que 25 más, 20 más, 10 más. Se pueden hacer de repente por ahí un análisis de cuál es el crecimiento de esos equipos en 5 años, sacar un promedio y pues ese porcentaje dejárselo de holgura. Y bueno, se pueden hacer variedad de cosas ahí, pero la idea es siempre no dejar lo justo, lo que nos están pidiendo, no dejar eso, ¿no? Así que dejar un poco más, porque la idea es, pues, hay empresas ir creciendo, ahí así como crece en personal, poder ir creciendo también en dispositivos, ¿verdad? Entonces, que podamos dar respuesta a esas situaciones. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? Claro. ¿Están bien? No, sí. Listo, pues. Ok. Entonces nos tomamos un recesito ahí de los 10 minutos. Yo tengo las 8:01, 8:02. Entonces, 8:02 estamos de regreso. Listo. Sí, ingeniero. Pueden ver, ¿verdad? Ok. Vamos a ir comenzando un poquito con introduciendo un poco el tema de su neteo, ¿verdad? Para que el próximo, pues, el viernes podamos ver los otros capítulos. Ok. Por ejemplo, nosotros al inicio también mencionábamos mucho cuando hablábamos de las diferentes
diferentes redes, ¿no? Mencionábamos temas de LAN, mencionábamos temas de PAN, mencionábamos temas de, que es la privada, ¿verdad? La PAN, mencionábamos temas de CAM, perdón, CAM, que es la de campus, mencionábamos temas de MAN, ¿verdad? La área metropolitana. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, la de storage, ¿verdad? La de SAN. Pero en general, todas estas, hablábamos de que, pues prácticamente Cisco aquí meten una sola, ¿no? Que serían, ¿ok? Y también hablábamos de temas de WAN, ¿ya? Que era la que, pues, la extendida, ¿no? La que nos ayudaba a conectar o dar conectividad, pues, con todas esas direcciones. Ok. Entonces, dentro de ellas, nosotros vamos a tener, dentro de una red, nosotros vamos a tener redes LAN, redes WAN, ¿verdad? Prácticamente en esas dos nos vamos a dirigir. Lo importante aquí es ahorita entender el concepto cuándo es una red LAN, cuándo puede ser una red WAN. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá esa conexión, igual esa conexión de aquí a acá, o esa conexión de aquí a acá, y esta de aquí a acá. Toda esta parte sería una LAN. Aquí yo solo puse una máquina, aquí pueden ver X cantidad de dispositivos. Esto sería otra LAN. A pesar de que si se fijan no tenemos un switch, pues yo tengo una máquina conectada. Recuerden que puede ver desde un dispositivo hasta X cantidad de dispositivos conectados en una LAN. ¿Ya? Por eso mencionábamos ahí de las PAN, de las CAM, de las MAN. Entonces, un solo dispositivo conectado, que también podría ser una LAN. Y por acá, por ese lado, pues tenemos nuestra WAN o una conexión punto a punto, que puede ser representada por enlace serial o una conexión por interfaces no a través de Giga. Que también, pues, se mencionan que son conexiones punto a punto, ¿no? Esos más parecidas a temas de WAN, ¿ok? ¿Está bien aquí el concepto? ¿Está claro? ¿Cuándo es una LAN y cuándo puede ser una WAN? Sí, Oscar. Perfecto. Vamos a ver entonces, vamos a empezar a jugar con esto. ¿Qué pasaría ahora? Si yo tengo esto aquí. Vamos a ver cuántas WAN y cuántas LAN tenemos. ¿Cuántas WAN y cuántas LAN? WAN y 3 LAN. ¿Perdón? 3 LAN. 3 LAN. ¿Cuáles serían las LAN? Dos serían que salen del router 0 y 1 para la PC 1 con el switch. Esto. Eso sería La una. otra sería para Ok. Esta sería otra. Y esta sería la otra. Ok, ahora, ¿esta máquina para cuál LAN pertenece? ¿Para esta LAN o para esta LAN? Para las dos. Ambas. Entonces, ¿son diferentes o son una sola? Son diferentes. Una sola. Sería una sola, ¿verdad? Una sola. ¿Ya? Miren la importancia. ¿Qué es lo que sucede? Hay un switch. ¿Qué es lo que hace el switch? Extender la red. Entonces, a pesar de que estén en routers diferentes, pero
En sí, todo esto es una sola LAN. ¿Ok? ¿Sí? Entonces tendríamos dos LAN y una WAN. Ok. Ujú. Vamos a agregar algo diferente. Y voy a poner por acá. Esto así. Por acá y esto por acá. Este acá. Ay, perdón, este va aquí, ¿va? Ok. Y este lo vamos a poner. ¿Cuántas LAN y cuántas WAN? Dos Juan de las dos PC. Dos LAN de las dos PC. Y entre los dos routers y el switch solo hay uno. Perdón, dos. ¿Cuál? De router 1 a switch y de router 0 a switch. De router 1 a switch y de router 0 a switch. ¿Y este otro enlace cómo quedaría? Esa es otra. ¿Verdad? Otro LAN acá. O sea que tendríamos una, Cinco. 2, 3, 4, 5. ¿Qué opinan los demás? ¿Estamos bien? ¿O no? Pero si solo está conectando router, De router a switch, de router a switch, de router a switch. ¿Verdad? sí, Este va y sería conectado WAN. del router al switch, este va conectado al router al switch y este va conectado al router al switch. Por este enlace, ¿verdad? Todos los routers van conectados a un switch. Ujú. Ok. ¿Estamos bien? Mm, No serían WAN estas, las que van conectadas al switch de los routers. Serían one. Ok, vamos a dejarlo ahí un ratito. ¿Qué pasa acá? El mismo escenario. El mismo escenario. De aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, y de aquí, y de aquí a aquí, y de aquí a aquí. Ya habían dicho que esto era una LAN. ¿Y ahora cómo quedaría el escenario? Con esto que El habían dicho que era router, una LAN, ¿sería LAN o no? Todo sí, esto. seguiría siendo LAN. Ajá, Desde el router, exacto. ok. Y esas conexiones de un router al switch, de router al switch, de router al switch, ¿cómo quedarían? ¿Como LAN o Lo como WAN? único que es que aquí sería, bueno, el switch para mí quedaría solo de paso, ¿no? Así como, pues, porque Ok, sería como conectar este router 0 con el router 1 por una interfaz serial y o giga y cualquiera de ellos otra vez conectadas al router 2 por otra serial o gigabit. ok. Si aquí está de paso y aquí, ¿qué está haciendo el switch? Lo mismo, pero está conectado a una LAN de la PC y aquí a router. Ujú. Pero si te fijas, este también está conectado a una, va desde un router, ¿ve? Miren, Ajá. va desde un router Sí, pero solo, a un switch. sí, Y, pero y si aquí, yo,
Y si yo lo tomo de este lado, disculpa, si yo lo tomo de este lado, también va de un router a un switch. Ah, ah. Ahora vaya, pues, vamos a ver. Pero con IP, pero en este caso están usando, ¿cómo se llama? Se comunica por capa 3 y no por capa 2. No, porque recordad que las direcciones que están acá, las gigabit, fast, ethernet, tienen direcciones MAC. No hay ningún problema. Vamos a agregar algo, güey. Vamos a ver. Vamos a agregar algo. Y si yo agrego aquí a este switch una PC, cambiaría algo. Mm, por qué dirección? Ajá. Oh, sí. Tal vez esté equivocado, Oscar, pero pienso No, que no importa, vamos, ánimo. los routers que están conectados al switch, un conjunto es una WAN y el resto saliendo sería LAN, o así lo miro yo. Ok. Entonces, toda esta parte, todo esto de aquí, todo esto de aquí es una sola LAN. ¿Por qué? Porque el equipo que tenemos en medio, ¿quién es? Un switch. Un ¿Qué switch. hacen los switches? ¿Qué hacen los switches? Expandir la red. Eso es todo lo que hacen. Ok. Expandir la red. Siempre. Ahora, miren la diferencia, por ejemplo. Si venimos nosotros y en vez de un switch ponemos un router, aquí ya puede cambiar la cosa, ¿no? Ujú. Estoy haciendo. Entonces, anteriormente de que teníamos, no habían WAN, ¿verdad? Se fijaron que solo eran LAN, ¿verdad? Eran 3 LAN. Ok. ¿Qué va a pasar ahora, por ejemplo? Yo puedo tener estos enlaces así o puedo tener enlaces seriales, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Estoy hablando que estoy hablando que es una conexión con un cable directo y este es con un cable, con un tema de un cable serial. No es que tienen que ir las dos, ¿verdad? Sino que solo pongo ambos ejemplos. Ya. Fíjense que ahora que tengo un router, entonces ya son conexiones punto a punto, con entre routers, entonces se vuelven ¿qué? WAN. Entonces quiere decir que yo aquí voy a tener una WAN, dos WAN, tres WAN, ¿y cuántas LAN? Dos LAN. Dos. ¿Sí? Dos, ¿verdad? ¿Estamos? Y si agrego Sí. esta, 3 LAN, Mm, 4 LAN. 2 sería. Dos. Mismo porque solo 4 está LAN. expandiendo. tendríamos anteriormente, sin agregar esto, ¿verdad? Teníamos tres WAN y dos LAN, ¿verdad? ¿Cómo tendríamos ahora agregando esto? ¿Cómo quedaría? ¿Cuántas WAN? 3 siempre. 3 siempre. ¿Y cuántas LAN? 4. 4. Esto sería una y esto sería otra. O todas serían lo mismo. No, una sola. Sería la misma. Una sola, ¿verdad? Es Una la sola. misma, Sí, solo Es una la que sola. misma, sí. correcto. ¿Por qué? Porque hay un switch. Switch. Switch, exacto. ¿Estamos? Sí. Listo. Vamos a hacer algo aquí. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Entonces, vamos a ver, ya vamos a dejar conectado esto, ¿verdad? La PC a cualquiera de estas, y de aquí a esta. Vamos a hacer con seriales, ¿verdad? Y después lo vamos a ir viendo con gigabit, ¿ok? Entonces, para poner una serial, si ustedes se fijan, voy a dar un cambio. Bueno, antes de, si yo me posiciono en el equipo, no me aparecen direcciones seriales, ¿no? Si ustedes se fijan, dice ports
Gigabit 00, Gigabit 001 y VLAN. La otra opción de verlo es pues dándole aquí No, ¿verdad? Enable y darle un Show Running o Show IP Interface Brief. Cualquiera de los dos comandos, si se fijan, solo tengo dos interfaces. Bueno, tres con la VLAN, ¿verdad? La 00, la 01 y la VLAN. ¿Okay? Entonces, si yo quiero agregar una interfaz, en este caso una serial, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es que voy a apagar el equipo. Voy a utilizar esta que dice NIM2T. Al momento de darle clic acá, se posiciona esto de acá abajo. ¿Qué pasa si yo no apago el equipo? Si yo vengo y le doy aquí, me dice que hay un problema, ¿no? Que tengo que apagar el equipo. Ojo, esto en Packet Tracer, en la vida real, sí se puede hacer esos temas en caliente, que llama uno, ¿verdad? Que el equipo esté encendido, pues yo puedo cambiar o quitar o agregar una interfaz. En estos slots que están acá. Entonces voy a agarrar aquí la Min2T, puedo hacerlo de dos formas. Una, arrastrarlo directamente de acá y soltarlo, o me voy acá abajo y lo arrastro y lo suelto. Entonces voy a ponerlo acá, por ejemplo. Ah, perdón, no lo había pegado. Si lo voy a hacerlo desde acá, lo pongo. ¿Ok? Otra de las cosas es, si se fijan, yo no lo puedo mover. Yo lo puse en el slot y lo quiero pasar al otro, no puedo. ¿Sí? No me deja, o sea, tendría que arrastrarlos acá para quitarlo. O arrastrarlo acá para quitarlo. Lo voy a dejar ahí, por ejemplo, en ese momento. Si yo me ubico en el router, se fijan que dice serial 02 pleca 0. ¿Ya? Ujú. ¿Ok? Entonces, voy a pasarlo al otro extremo, a este otro. Vamos a ver en qué cambia. Ahora aparece serial 010. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refieren esas seriales o esos números? Ese número, el primer dígito, que era 0, decía 0 pleca 1 pleca 0, por ejemplo. Eso decía el primer dígito. Entonces, el primero significa la fila. ¿Ya? La fila. Recuerden que para los equipos Cisco, ¿te recuerdan con la Line Console, verdad? Que solo era una línea. Entonces aparecía 0, no aparecía 1. Entonces en esa parte es la fila. Quiere decir que solo hay una fila en esa parte. Solo es una fila. Solo hay una fila de slot. Entonces el slot 0. Fila, perdón, la fila es 0. Por eso el primer dígito es 0. ¿Verdad? Si se fijan, 0, las dos, porque solo hay una fila. El segundo dígito, entonces 0, 1, 0, por ejemplo, el primer 0 era la fila, ¿no? El primer dígito es la fila. El segundo dígito, que es 1, es el slot. En algunos equipos aparece 0 pleca 0. En este tipo de equipo aparece, por ejemplo, si hay dos slots, como lo vimos anteriormente, en este equipo 4321 aparece 1 y 2. En equipos anteriores va a aparecer 0 y 1. ¿Ya? Como un 1941 aparece 0 y 1. Pero lo que hace referencia realmente el segundo dígito es el tema del slot, o sea, la posición. Fijaron que teníamos dos posiciones, ¿verdad? Izquierda y derecha. Entonces, ¿dónde lo ubiqué? Esa es la posición, es el slot. ¿Ya? Y el último dígito, que es 0 en este caso, me va a indicar la interfaz como tal. ¿Sí? La interfaz. Entonces, ya vamos a verlo un poquito, esta parte de acá, si lo hacemos un poquito más grande. Si ustedes se fijan, quiere decir entonces, en otras palabras, que yo voy a tener una sola fila de 0, es esta fila que está aquí. Tengo el slot 1 y el slot 2. ¿Ya? Y si se fijan, tengo dos puertos.
y uno dice 0 y el otro es 1. ¿Estamos? Fila, slot y puerto. Es físico, ¿verdad? Ya físicamente, ¿cuál es ese puerto? ¿Estamos bien? Lo mismo voy a hacer por este lado. Voy a apagar, voy a colocar acá. Puede ser en cualquiera, ¿verdad? No importa. Eso es como un tema de un puerto USB con un puerto USB. Yo no voy a poder colocar un puerto USB en un HDMI o en un RJ45. No puedo. Ok. Lo voy a hacer a través de serial. Y después me voy a ir acá, miren acá abajo, donde dicen esos enlaces seriales que dice DCE, que trae un relojito. Entonces, aquí, al primero que le dé clic, miren, aquí está en la serial 010, y acá, lo puedo colocar con la serial 010 o con la serial 011. No lo voy a poder colocar con ninguna otra porque no me la dejaron. Sí, con cualquiera. No tiene que ser 0 con 0 o 0 o 1 con 1. Porque que sea serial, no hay problema. En este caso lo voy a dejar iguales. Fíjense que la primera que le di clic me señala el relojito. ¿Qué es ese DCE? El DCE usualmente siempre es el proveedor de servicios de Internet. Es el que va a determinar a cuántos bits por segundo va a mandar esa información a través de este medio. Puede ser, no es todo el router, es el router a través de la interfaz. ¿Ya? O sea que este router de acá puede ser el que determine la velocidad para otro y está conectado con otro router. Y por acá vamos a colocar entonces esta, una gigabit 0 aquí. Ok. Entonces tenemos este escenario. Voy a quitar esto. Perfecto. Entonces me pregunto acá, ¿cuántas WAN y cuántas LAN tenemos acá? Una WAN y 2 LAN. Una WAN, que es esto que está acá. Una LAN, otra LAN. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok, perfecto. Vamos a pasar para acá. Voy a bajar un poquito acá. Ok. Entonces acá nos damos cuenta que tenemos LAN y WAN. Tengo 2 LAN y una WAN. Eso me da un total de subredes. ¿De cuánto? De 3. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Prácticamente estoy dividiendo, ¿verdad? Así como las instituciones se dividen a través de departamentos, unidades, etcétera, pues también las redes, ¿no? Yo las divido en LAN y WAN. Entonces, las divido, ¿no? Están divididas. Ok. Aquí nosotros deberíamos de tener, por ejemplo, una cantidad de dispositivos para esta LAN y una cantidad de dispositivos para esta otra LAN. Y aquí ya por default. Vamos a asumir, aquí estamos inventando algunos dígitos, unos valores. Yo voy a decir que esto es de 30, o sea, que en esta LAN yo voy a necesitar, yo voy a poner 60. Que en esta LAN yo voy a necesitar 30 dispositivos, bueno, 30 direcciones IP. En ese otro voy a ocupar 60 direcciones IP. Y aquí no me tienen que decir cuántas voy a ocupar. ¿Por qué? Porque es una conexión de punto a punto. Point to point. ¿Sí? Quiere decir que aquí cuántas voy a ocupar por default. ¿Cuántas? ¿Cuántas direcciones IP? Si es una conexión de punto a punto, no puedo conectar nada más en medio, 2 IPs. ¿Ok? Fíjense, tenemos 2 IP por acá, 30 IP por acá, y por este lado, 60. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ok, ese es mi primer paso, ¿verdad? Determinar cuántas LAN y cuántas WAN tenemos. O sea, decir cuántas subredes tengo. O sea, tengo un total de 3 subredes. ¿Okay? Después voy a venir a decir 1, 2, 3. Me voy manejando con la misma cantidad de subredes. Miren. La misma cantidad de subredes.
Si tengo 3 subredes allá, aquí tengo que poner 3 subredes. Si tengo 20, aquí pongo 20. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar de lo que tengo acá y la voy a ordenar de mayor a menor. La mayor cantidad de direcciones IP a la menor cantidad de direcciones IP. ¿Cuál sería la mayor cantidad de direcciones IP que tenemos? 60, 60. Después, 30, 30. 22. 30 y la de 2. ¿Okay? Fíjense, vamos en el mismo orden, ¿verdad? 3, 3. ¿Okay? Ok, este valor es una referencia. No voy a hacer nada más con esto que solo me va a dar una referencia. Ojo, eso no se va a utilizar. ¿Ya? Yo digo, ok, 60 más 30, 90, 92. O sea, aquí en mi red yo voy a ocupar 92 direcciones IP. Perfecto. Vamos a ver. Ese sería mi segundo paso. Sería mi segundo paso. ¿Sí? Este valor de referencia solo me va a servir como eso, como referencia. Entonces dice, en mi red yo voy a ocupar 92 direcciones IP. Perfecto. Me voy a ir entonces a lo que habíamos visto anteriormente. Me decía que la clase A es de 65.500. Uy, mucho. La clase B es de 255. Mucho. La clase C es de 1 a 254. ¿Dónde caben esas 92 direcciones IP? Que sería lo ideal en una clase Sí. C. Clase C. Correcto. Entonces digo, ok, entonces tengo que utilizar una clase C. Eso es lo que me dicta la norma y el estándar. Perfecto. De las clases C, ¿de cuál voy a utilizar? ¿De lo privado o de lo público? Privado. Privado. Siempre me voy a lo privado. De lo privado. Ok. Tengo del privado de la 192.168.0.0 hasta la 192.168.255. ¿Qué quiere decir esto? Que yo aquí voy a tener la 192.168.00, 192.168.10, 192.168.20, 30, 40, 40, 50, 60, hasta llegar a la 255.0. Yo puedo utilizar cualquier dirección que yo quiera, cualquiera, la que a ustedes se les ocurra. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a utilizar este valor de referencia. Solo es para eso, para que me ayude a determinar qué tipo de clase sería lo ideal. ¿Ok? Entonces, aquí mi tercer paso sería, pues, determinar qué clase es, ¿no? Clase, en este caso le voy a poner clase C. ¿Verdad? Esto no lo voy a ocupar. Si esto lo quieren quitar, después lo quitan. No lo vamos a ocupar para nada más. Y determinar qué dirección puedo utilizar. Puedo utilizar la 192, 168. Pues voy a utilizar la 10, por ejemplo. 192, 168, 10. Recuerden, 20, 30, 40, la que ustedes quieran. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces yo tengo mi tercer paso. Ya determiné qué clase es en base a la referencia. ¿Ya? Y listo. Ya estoy preparado. Entonces vengo y voy a hacer mi tabla CNTO. Y aquí voy a poner, todos son direcciones IP lo que vamos a manejar acá, ¿verdad? Una IP de red. Vamos a poner un rango de IPs válidas o utilizables. Y vamos a establecer por acá las de difusión. O el broadcast, como lo quieran llamar. O broadcast. ¿Ok? Y acá, la máscara o la nueva máscara. Nueva máscara. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Vamos a ver, empezar a sunetear con máscaras de longitud variable. Máscaras de longitud variable. O sea, ¿qué quiere decir? Que la máscara va a ir variando dependiendo de la longitud a la cantidad de direcciones IP que nosotros podamos tener en una red. Ok. Entonces, fíjense, ya tenemos. Yo aquí hice una tablita. ¿Ya? Esta tablita aquí. Vamos a ponerlo más o menos. ¿Ya? Esta es una tablita por default. Estos son los valores que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ¿qué viene a hacer? Voy a agarrar el primer valor, o sea, 60. Y aquí hay una fórmula ya establecida, que es 2 a la n,
menos 2. ¿Sí? 2, el primer 2 es porque es binario. Porque se acuerdan que estamos utilizando el sistema binario, ¿no? N es la cantidad de bits que yo voy a tener que quitar prestados para encontrar la máscara, la nueva máscara. ¿Ya? Y le resto 2. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos dicho que tenemos que ir restándole 2, verdad? 2 menos 2. ¿Sí? Le resto 2 porque yo voy a reservar de ese rango de direcciones IP que me van a dar. Yo voy a reservar una para red que me va a servir para establecer rutas dinámicas o estáticas y el de difusión o el broadcast, que lo van a utilizar los equipos para cuando sea necesario hacer un broadcast o una difusión. ¿Okay? Y luego me va a quedar el rango de las direcciones, lo que yo necesito. O lo que yo puedo utilizar para ponérselos a las interfaces de los routers, a las interfaces de los switches, a las PC, etc. ¿Estamos claros hasta acá? Sí. Entonces yo voy a buscar qué número 2 a la n, o sea, qué número 2 elevado a un número y restándole menos 2, o sea, restándole 2, el resultado sea igual, en este caso, ¿verdad?, a 60. Nunca puede ser menor a 60, porque si me están pidiendo 60, yo tengo que brindar 60. Recuerden que acá, esta cantidad de direcciones IP se asume que ya debería de tener el tema de la escalabilidad, ¿verdad? O sea, de repente aquí pueden utilizar 40 y dejamos 20 de ahí por holgura, ¿no? Entonces, la idea aquí es, ¿qué número 2 elevado a qué número y restándole 2, el resultado sea igual o el mayor más cercano a 60? 2 a la 6, 2 a la 6. ¿Cuánto es 2 a la 6? 64. ¿no? Menos 2, ¿ok? 64 menos 2, ¿verdad? 62. ¿Okay? Ahora pregunto, ¿por qué no un 2 a la 7? Que serían 128. Porque me está diciendo que no. Tiene que ser el más cercano. Aquí 128 se va muy arriba. Si se va demasiado, entonces mejor 2 a la 6. ¿Ok? Y 2 a la 5, ¿por qué no? Porque me piden 60 y no llego. 2 a la 5 es 32. Estamos ahí, ¿verdad? Ok, fíjense, ¿qué vamos a hacer? La dirección IP que nosotros seleccionamos simplemente la vamos a copiar y la vamos a pegar en el IP de red. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer, la idea aquí es automáticamente el 192.168.1 punto. Eso no se va a mover. Eso no se tiene que mover. Van a ser los mismos. ¿Ya? Eso van a ser los mismos siempre. 192.168.1. Va a ser igual. Con el que vamos a jugar va a ser con el último octeto. ¿Ya? Que es el que me va a determinar cuál es la dirección IP de cada dispositivo o de cada interfaz. Pero los primeros 3, porque como es una clase C, los primeros 3 van a ser iguales. Van a ser iguales. Ok. Entonces agarré la dirección que seleccioné, que es la 192.168.1.0, que es una dirección ya automáticamente una dirección IP de red. En este caso, ¿verdad? En este caso. Entonces ya es una dirección IP de red. Y lo que voy a hacer es que coloco la segunda dirección IP de red. Sí, yo sé, nos hace falta esto aparte, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo encontramos. Ok. ¿Qué vamos a decir? 2 a la 6 es 64. ¿Ya? Entonces le voy a sumar 64 al último octeto. ¿Cuánto es 0 más 64? 64. ¿Sí? Ok. Ya tengo la dirección de red de mi primera subred y tengo la dirección de red de la segunda subred. ¿Ok? ¿Cómo encuentro lo demás de la primera subred? Listo. Esa es una secuencia. Después del 1, ¿qué número va? El 2. Después del 2, el 3. Después del 3, el 4. El 5, el 6. ¿Ok? Entonces, ya hacemos 192.168.1. Punto. Eso no va a cambiar. ¿Qué número va antes del 64?
23. 63. Ya tengo la dirección de broadcast. ¿Qué número va después del 0? 1. 1. 1, ¿Ok? ¿Qué número está antes de 63? 62. 61. ¿Ok? Miren, ya encontramos el rango. Todo, la subred. Ojo, aquí es un rango, ¿verdad? Aquí va la 192, 168, 1, 1, 192, 168, 1, 2, 192, 168, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta llegar a 62. Ese es un rango. No solo está la 1.1 y la 1.62, no. Ese es un rango. Desde la 1 hasta la 62. Ok. Voy a chequear y como todo en la matemática se puede comprobar, voy y chequeo. Ok. Me dice, según la fórmula, que yo tengo que tener un 2 a la 6, o sea, 64 direcciones IP en el rango. ¿Cuántas direcciones IP tengo desde la 192, 168, 1.0 hasta la 63? ¿Cuántas direcciones IP hay? 64. 64, ¿verdad? 64. Vamos a Sí, ¿verdad? ver. Porque la 0 cuenta, pues. De la 1 a la 63 tengo 63, más la 0, 64. Perfecto. Me dice que va a reservar dos. ¿Cuáles? La 1.0 y la 1.63. ¿Cuántas me van a quedar en el rango de las válidas? ¿Cuántas? 62. ¿Cuántas tengo? 22. 62. 62. ¿Se fijan, verdad? Estamos bien. Oh, me están pidiendo 60. Pero la fórmula me dice que tengo que poner 64 en todo y 62 en el rango. No porque la fórmula me diga 60, entonces yo aquí voy a dejar 60. No. Lo que me están pidiendo en sí son 60, pero cuando yo lo llevo a la fórmula y me dice esto, entonces yo tengo que poner acá lo que me está indicando en la fórmula, no en la referencia. ¿Estamos? Ok. Sí. Perfecto. ¿Qué me haría falta acá? La máscara. ¿Cuál es la máscara por default de una clase C? Esta, ¿verdad? La máscara por default de una clase C es 255, 255, 255.0. Ok. Pero como estamos viendo sorteo con máscara de longitud variable, entonces, ¿qué va a pasar? Igual que en las direcciones IP, yo no toco los primeros 3 octetos. En la máscara no voy a tocar los primeros 3 octetos. Esos no los toco. Voy a jugar con el último. ¿Qué voy a hacer? Voy a pasar ese último octeto, que es 0, a binario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Okay? Entonces, en este caso, como nos están pidiendo direcciones IP, yo voy a tomar n. O sea, en este caso son 6. O sea, n es igual a 6, ¿verdad? Voy a tomar n, en el ejercicio que estamos haciendo 6, de derecha a izquierda. De derecha a izquierda cuando nos pidan IPs. Cuando nos digan, mire, esa es la cantidad de direcciones IP que necesito. Cuando nos pidan subredes, que más adelante también, pues en las siguientes clases vamos a hablar de yo necesito X cantidad de subredes, lo vamos a tomar al contrario, de izquierda a derecha. Ahorita lo vamos a trabajar con direcciones IP, entonces yo trabajo de derecha a izquierda. Entonces voy a tomar 6 bits. Eso es N ahorita, 6. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué va a pasar con los otros 2 bits que no tomen? Se van a pasar a 1. ¿Estamos ahí? 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1. ¿Qué valor es este en decimal? ¿Qué valor es? Sería sumar 128 más 64. 192. 192. Entonces, ¿cómo me va a quedar la nueva máscara?
255.192. Esa es la máscara que me va a indicar este rango. ¿Estamos bien? Entonces, Oscar. sí. Permítame, No, disculpe. Sí, disculpe. Dígame. Si podría volver a explicar, por favor, cómo sacó ese 192. Sí, con gusto. Con gusto. Recuerden que aquí la máscara por default de una dirección de una clase C es 255.255.255. Eso ya está dado, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Recordemos que en las direcciones en las direcciones clase C, yo voy a jugar con el último octeto. ¿Por qué? Porque la regla me dice que los 3 primeros no los voy a tocar. Eso no los tengo que tocar para manejar la misma red. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar este 0 a binario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recuerden que son octetos, ¿verdad? Entonces son 8. Con la fórmula, voy a tomar n. ¿Quién es n en la fórmula en este caso? 6. ¿Sí? Como nos están pidiendo direcciones IP, yo voy a tomar de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Entonces voy a tomar 6 bits prestados de los 8. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué pasa con los otros dos que no voy a tomar? Se van a poner en 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué número es 11000000? Que es un número binario. ¿Qué número es en decimal? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sumar donde hay un 1. 128 más 64. 192. ¿Estamos bien? Ok, ahora sí, gracias. Y ese se lo agrego aquí, ¿verdad? Porque fue con el que estaba jugando, con este de acá. ¿Estamos bien? Entonces, el máximo del 2, por ejemplo, el de la ecuación sería 8. El 2 a la 8 menos 2 sería el máximo. Correcto, sí. En este caso, en este caso. En otras clases puedo tener un 2 a la, qué sé yo, 10, 2 a la 12, dependiendo de la cantidad de direcciones IP que necesitemos. Ok. Ya tengo el primero, miren, ya está acá. Este valor, esta máscara, también yo la puedo representar con un pleca, ¿ya? Que es un prefijo, ¿sí? Yo le puedo decir que es un pleca 26. ¿Cómo sale ese pleca 26? Bueno, de dos formas. Máscara 255, máscara 255, 255.192. ¿Cuántos unos voy a tener en este 255? ¿Cuántos unos? 8. 8. ¿Y acá cuántos unos? 8. ¿Y acá? 8. ¿Y en 192 cuántos unos hay? Solo 2. Entonces, si yo sumo 8 más 8, 16 más 8, 24. Más 2, 26. ¿Ok? Ahí está el prefijo. O sea, el prefijo es como una abreviatura de la máscara. Es como una abreviatura de la máscara. ¿Perdón? Consulta. La IP de red con la que inició solo es un ejemplo, ¿verdad? Lo tomó así. La tomé del rango. Ajá. Del rango de Sí, las sí, sí, direcciones pero. IP privadas. Ujú. Ok. Usted puede tomar la 00, la 10, la 20, ¿verdad? No hay ningún problema. Con tal que esté Ok. dentro del rango de lo privado, ¿verdad? Sí. Porque si Entonces, ponemos... Dígame. por ejemplo, ese prefijo PK26 es como cuando miramos entonces una IP, por ejemplo, 192, 168, 162, PLECA 26.
Ajá. Es cuando ya sabemos que es el diminutivo entonces del 255, 255, 255, 192. Correcto. Así, Ok. así es. Eso es lo mismo. Ahora, eso es una forma de sacarlo, ¿no? La otra forma es de lo siguiente. ¿Cuántos bits tiene una dirección IP? 32. 64, 32 bits. 32. Sí, sí. Sí. Ahora, le voy a restar, a esos 32 le voy a restar n. N. ¿Cuánto es n en este ejercicio? 6. ¿Cuánto es 32 menos 6? 26. Cualquiera de las dos formas es válido. ¿Estamos bien? Oscar, una consulta. Dígame. Yo estaba fijándome que para sacar la máscara también, Ujú. se vale restar 255 menos los 63 direcciones que tenemos de este lado, Menos esto. que me da 192, pero no sé Ajá. si se comparte, esto sería para todos igual. No sé si al sacar esta de aquí, de abajo de la 64, sería usar la misma fórmula, Ah, a veces te da, a veces no. Sí, no, ojo. ¿verdad? Sí, no, no. Ojo. Ok. Sí, sí. No, esa parte no. Mejor sacarlo de esa forma, ¿verdad? Ya sea Ah, de ok. la que se le haga más fácil, de esto, o Ujú. simplemente a 32 restarle n, que en este caso n es 6. Ok. ¿Verdad? Cualquiera de las dos formas. Oscar, Dígame. el cálculo del salto de red se va a usar, ¿no? ¿El cálculo? El salto de red para calcular la IP de red. Ah, la IP de red, ¿de dónde sale? Sale de Se acá. usa el salto de la máscara, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo hay? No, no te entiendo la pregunta ahí, O sea, discúlpame. con la máscara se saca el salto de red, ¿verdad? Ah, correcto. Con la máscara también tú puedes sacar. Si tienes una dirección IP y una máscara, tú puedes sacar también el rango, ¿verdad? Sí, puedes sacar el salto. Ah, ya entendí lo que me decía, sí, ya. Ok, correcto, correcto. Lo que dice, ¿quién era? Ricardo. Sí. Sí, lo que dice Ricardo es lo siguiente, ok. Dice, bueno, si yo ya sé que es un 255, 192, completa 26, quiere decir que si yo hago la inversa, ¿verdad? Decir 32 bits, que tiene una dirección IP, y le resto 26, esto me da 6. O sea, este valor de 6 corresponde a n. Entonces digo 2 a la n, que 6 menos 2, y me da pues la fórmula, ¿no? Me da el salto de red también, correcto. Sí, y me da todo todo, ¿cómo se llama? El rango, correcto, así es. Así es. Ok, ¿estamos bien hasta acá? Listo. Vamos a la otra entonces. Ya tengo la de 64. Vamos a poner aquí 64. Aunque, perdón, esta es la de 60. La de 60. Aunque me dé dos direcciones IP más, no importa. Pero esa es la de 60. Y voy con la de 30. Y voy con la de 30, hago lo mismo. 2 a la n. ¿Cuánto es 2 a la n? 2 a la n, un número multiplicado 2 elevado a la n, a ese número, y que restándole 2 me dé a 30. ¿Cuánto sería? 2 a la qué? A las 5. 2 a la 5 menos 2. ¿Cuánto es 2 a la 5? 32. Menos 2, 30. ¿Ya? Recuerden que aquí se asume que son 30. Me salió chequecito, no puede ser menos. ¿Sí? Entonces me salió chequecito. 30. Perfecto, listo. Pero recuerden que aquí se asume que de repente es que ocupa 20, pero deje 10 de holgura. Entonces ya están las 30. Perfecto. Vuelvo a hacer lo mismo. ¿Ya? Digo, 192, 168, 1 punto, y ahí lo dejo. Y digo, 64 más 2 a la n, o sea, 2 a la 5 más 32. ¿Cuánto es 64 más 32? 96. 96. 96. ¿Tá? Entonces, ya tengo la dirección de red de la tercer subred, de la tercera.
Y hago lo mismo que hice anteriormente. Un número antes de 196. Miren, esto no cambia. 95, ¿verdad? 192, 168, 1, 95. Un número después de 64, miren, esto no cambia. 65. Un número antes de 95, 192, 168, 1.94. Y ya tengo el rango, ¿sí? Y podemos volver a hacer esto, ¿verdad? Decir, a ver si es cierto, desde la 65 hasta la tal, a ver si cuánto tenemos. Okay. Vamos a volver entonces a sacar la máscara. Ya sabemos que la máscara 255, 255, ahí no va a cambiar, eso va a ser igual. ¿Ok? Entonces, donde me va a haber una variante puede ser en esta parte. Voy a borrar esto. Entonces, ¿cuánto voy a seleccionar? 5. ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? ¿De aquí para acá o de aquí para acá? De derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué pasa con nosotros? Los dejo en 0, ¿verdad? En 1. En 1. Entonces, ¿qué valor sería este? ¿Cómo se llama? En decimal. Sería 128 más 64, que serían 192, más 32, 224. Entonces, mi nueva máscara sería 255, 255.224. ¿Cómo saco el prefijo? Es lo mismo, 8, 8, 8, y aquí hay 3. O sea que este sería 27. Este sería 224. ¿Okay? 224 son 3 unos. 1, 2, 3. Leca 27. ¿Okay? La otra forma de sacarlo. 32 menos 5, 27. ¿Ok? Ya tengo mi segunda subred. ¿Alguna duda hasta acá? Oh, claro. Estamos bien. Perfecto. Voy al último. Al de 2. Al de 2. O sea, ocupo 2 direcciones IP. Nada más. 2 direcciones IP. ¿Cuál va a ser la fórmula? 2 a la cuánto para que me dé 2 direcciones. 2 a la 1. 2 a la 1 A la 2. menos 2. 2 a la Si 2 a 2 la 1 le es resta. correcto, porque tengo que rotar, me queda nada. 2 a la 2 menos 2. ¿Okay? 2 a la 2 es 4, le resto 2, me da igual a 2. 4 menos. ¿Ok? Me da 2. Perfecto. Hago lo mismo. 192, 168, 1 punto y espero. Recuerden, solo tenemos 3 subredes. Esta la voy a sacar de referencia y esta van a ver que la podemos sacar de 2 formas, esta última, sin necesidad de poner esta referencia. Esta solo la voy a poner para encontrar los otros valores. ¿Ya? Solo para eso. Después la borro porque no necesito más, porque solo tengo 3 subredes. ¿Ok? Entonces puedo seguir la misma secuencia, es decir, 96 más 2 a la 2, o sea, 4, serían 100, ¿verdad? ¿Sí? Entonces acá puedo restar, ¿verdad? 100 menos 1, 99. Después de 96, 97. Después, antes de 99, 98. ¿Okay? La otra opción que yo puedo hacer acá es que como solo son 4 IPs, ¿ya? Y son 2 las que me van a quedar en el rango, entonces digo, ya tengo la 96. Después de la 96, ¿quién va? La 97. Después, la 98. Después, la 99. Esto de acá lo voy a borrar porque no lo ocupo, porque solo son 3 subredes. Eso es el juego que venimos, miren. 3 subredes, 3 subredes, 3 subredes. ¿Ya? Entonces acá tengo las 196, 97 y 98. Y 99. Voy de nuevo a esta parte. ¿Cuánto voy a tomar?
2 a la n, o sea, 2. ¿Okay? De derecha a izquierda. 1, 2. ¿Qué pasa con los que no tomé? Se convierten en 1. O sea, acá empiezo y digo 128 más 64, 192, más 32, 224, más 16, 240, más 8, 240, 248, más 4, 252. 252. O la otra opción es 255 y le resto 3, ¿verdad? Que fueron los que no seleccioné, 252. ¿Cuántos unos tengo acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces digo 8, 8, 8 y 6, 30. Entonces la nueva máscara sería 255, 255, 255.252. ¿Cómo saco el pleca? Que lo vimos anteriormente, o lo puedo sacar acá. 32 menos 2, 30. Entonces, pleca, 30. Algo aquí. Todas las subredes que sean de 2 van a ser pleca 30. O sea que si yo tengo 20 subredes que solo ocupa 2 dispositivos, o sea que son conexiones punto a punto, van a ser pleca 30. No necesito ni hacerlo, sino que ya sé que van a ser pleca 30. O sea, un 255, 255, 255.252. Sin importar la clase. ¿Ok? Entonces, van a ser iguales. Porque siempre van a ocupar solo 2 puntos. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Todo bien. Está bien. ¿Todo bien? Ok. ¿Algo más que agregar, Alejandro? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, sí, no hay más nada por ahora. ok. Practicar. Perfecto. Entonces, necesito que nos vayamos metiendo en esto, vuelvan a hacer el ejercicio ustedes, vuelvan a practicarlo, ¿verdad? Y para que vayan, si tienen dudas, pues nos avisan sin ningún problema, pueden escribir al grupo, al privado, donde quieran, y estamos pues a la orden, ¿verdad? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Todo bien con la clase? Bien, Oscar. Consulta. Ujú. Con respecto al examen, había dicho que iba a dar como más tiempo para este examen, ¿o no? Hablaba del examencito del capítulo, Del del, 8 al, del del 8 al 8 al 10. 10. Sí. Sí, me parece que había dicho que... No, el que usualmente siempre doy 2 horas, ¿verdad? Al que Ujú. al que le voy a dar más tiempo va a ser a este del suneteo. Ah, ok. Este le voy a dar como 3 horas. Porque hay temas de suneteo, entonces a veces se atrasa uno un poquito ahí, ¿verdad? Entonces a ese sí le voy a dar 3 horas. Que no se van a tardar las 3 horas, ¿verdad? Yo les doy más tiempo, pero por cualquier cosa si ustedes necesitan, pero no sé cuánto se han tardado, más o menos. Se han estado las 2 horas, más de 1 hora de repente, ¿verdad? Sí, más de una hora, casi, Ujú. casi, 2 horas. Casi las 2 horas, sí. En el caso del suneteo sí vamos a dar un poquito más porque hay temas ahí matemáticos ahí que tenemos que ir resolviendo para que ustedes puedan. Y el examencito práctico todavía no lo ha revisado, ¿verdad? No lo he revisado, lo voy a revisar en esos días, sí. Y yo les voy a estar avisando y les pongo la nota. Oscar, Dígame. el examen del módulo es que queda habilitado ya? El examen de módulo. El examen de habilidades prácticas, que es el que ya hicimos uno, ¿verdad? Pero que nos falta Ajá. hacer el siguiente, va enfocado en esta parte de suneteo. Pero no se lo voy a poner ahorita porque ahorita lo estamos viendo. ¿Sí? Ok. Entonces yo creo que de este fin de semana al siguiente lo ponemos para que ustedes vayan un poquito más tranquilos. El que vamos a hacer ahorita es del 8 al 10, ¿verdad? Ahorita es del 8 al 10. Así es. Sí, ese ya está habilitado para que lo puedan tomar. Se los deja habilitado hasta el lunes, ¿verdad? Por cualquier cosa. ¿Estamos bien? Perfecto. Listo.